En lo profundo de la nebulosa de la Tarántula, un solo cúmulo joven, 136, está dando vida a algunas de las estrellas más monstruosas del vecindario cósmico. Cada destello azul allí es una historia de nacimiento violento de vientos que esculpen cavidades gigantes y de futuros agujeros negros que algún día quedarán en silencio. Hoy este viaje va a transformar todo eso en un paisaje suave perfecto para quedarse dormido mientras la materia recorre su ciclo eterno. Si este tipo de historias te relaja y te gusta explorar el cosmos de forma tranquila, deja un like y suscríbete al canal para seguir viajando juntos por más regiones ocultas del universo. R136 es un cúmulo estelar muy joven en el corazón de la nebulosa de la Tarántula, a unos 160.000 años luz. Su juventud extrema importa porque permite observar casi en directo cómo nacen y evolucionan algunas de las estrellas más masivas conocidas. En este viaje la narración sigue el ciclo completo de esas estrellas monstruo, desde la nube original hasta el gas reciclado en nuevas generaciones. Todo se apoya en una imagen concreta, el núcleo denso de R136, desbordado de luz azul como un pequeño corazón comprimido en la galaxia vecina. R136 se clasifica como un cúmulo estelar supermasivo, es decir, un grupo compacto de estrellas unido por gravedad que contiene una cantidad desproporcionada de estrellas calientes y brillantes. En torno a él se extiende Trina Doradus, una región donde el gas brilla se fragmenta y se agita bajo la influencia de la radiación intensa. La gran nube de Magallanes que alberga esta región es una galaxia satélite de la Vía Láctea cercana a escala cósmica, lo bastante próxima para que telescopios modernos resuelvan estrellas individuales, y no solo una mancha de luz difusa. Esa cercanía convierte a R236 en un laboratorio natural en el que se puede estudiar cómo se organiza un vivero de estrellas monstruo cuando casi todo el entorno se inclina a favor de la violencia luminosa. Para empezar a entenderlo, basta imaginar el campo de visión de un telescopio apuntando al centro de la nebulosa de la Tarántula y encontrando un enjambre casi cegador de puntos azules tan apretados que parece imposible que exista espacio entre ellos para nada más. La mayoría de esas estrellas son mucho más calientes y luminosas que el Sol, y su presencia tan concentrada desafía la intuición habitual de que la luz y el calor tienden a dispersarse. Sin embargo, aquí la gravedad mantiene la cohesión del cúmulo sosteniendo un equilibrio delicado entre atracción y presión radiativa. El resultado es un núcleo donde el espacio se llena de fotones de alta energía, vientos rápidos y líneas de gas ionizado que emergen como filamentos tenues alrededor del cúmulo. Observado en diferentes longitudes de onda, el corazón de R136 cuenta historias ligeramente distintas. En ultravioleta se muestra la ferocidad desnuda de las estrellas más jóvenes. En luz visible, la nebulosa circundante dibuja formas complejas. En infrarrojo, detrás del brillo, todavía se insinúan regiones más frías. Todas esas miradas coinciden en una idea sencilla que guía esta primera sección. 136 no es solo un cúmulo brillante, es un punto de partida privilegiado para seguir el destino de la materia en entornos extremos. La existencia de varias estrellas con masas muy por encima de lo habitual indica que este lugar ha permitido procesos de acumulación de gas más eficientes que en otros viveros estelares. A distancias menores, en cúmulos más tranquilos, lo común es que la competencia por el gas y la radiación temprana frenen el crecimiento de las estrellas antes de alcanzar masas tan grandes. Aquí, en cambio, las condiciones parecen haber permitido que algunas lleguen a centenares de masas solares, algo que vuelve a R136 especialmente valioso para quien estudia los límites de la formación estelar. Desde el punto de vista de la galaxia anfitriona, estas estrellas gigantes tienen consecuencias desproporcionadas
dominan el brillo total de la región, inyectan enormes cantidades de energía en el gas y preparan en muy poco tiempo el escenario para futuras explosiones de supernova. En términos simples, una pequeña fracción de estrellas en este cúmulo controla la historia térmica y química de una zona entera de la galaxia. Por eso, aunque su número sea modesto, comparado con la multitud de estrellas más pequeñas, su influencia pesa más que la de miles de soles discretos repartidos por el disco galáctico. En el presente cósmico, esas estrellas monstruo todavía arden en el núcleo del cúmulo, y su luz recorre el vacío hasta alcanzar los instrumentos que las registran, permitiendo reconstruir el estado actual de esta fase temprana. Al mismo tiempo, la teoría indica que su vida será breve de apenas unos millones de años, de modo que R136 ofrece una fotografía de algo que desaparece casi en el acto si se mira a escala de galaxias. Esta combinación de observación directa y fragilidad temporal hace que cada dato obtenido en el cúmulo resulte especialmente valioso. La densidad de estrellas en el centro sugiere además que los encuentros cercanos y las órbitas perturbadas serán frecuentes, preparando caminos dinámicos variados para los remanentes futuros. Un cúmulo tan concentrado no solo forma estrellas, también prepara el escenario para que más adelante esas mismas estrellas influyan entre sí cuando colapsen y se conviertan en objetos compactos. De momento, sin embargo, la imagen dominante es la de un brillo intenso, una concentración casi excesiva de luz en una región pequeña del cielo austral. Bajo ese brillo se esconde una historia más larga, que empieza antes de que existiera el cúmulo en una nube fría y densa que ocupaba el mismo espacio. Esa nube previa constituye la fase inicial del ciclo de vida que se explora, y sus propiedades decidirán cuánta masa termina en estrellas gigantes y cuánta permanece como gas en espera. La sesión siguiente se desliza precisamente hacia ese pasado inmediato, abandonando de manera suave el núcleo deslumbrante de R136 para regresar a la nube madre que en silencio preparó cada una de las estrellas monstruo que hoy dominan la escena. Antes de que exista el brillo compacto de R136 en el mismo rincón de la gran nube de Magallanes, se extiende una nube gigantesca de gas frío casi invisible. Esa nube madre se encuentra incrustada en 30 Doradus, rodeada de regiones ionizadas y filamentos resplandecientes, pero ella misma permanece en gran parte oscura a simple vista. Su importancia es directa, concentra la mayor parte de la masa, que más tarde se reorganiza en estrellas normales y en las pocas estrellas monstruo que dominan el paisaje luminoso. La nube se compone sobre todo de hidrógeno molecular mezclado con helio y trazas de polvo, y se mantiene a temperaturas muy bajas, apenas unas decenas de grados por encima del cero absoluto. A esas temperaturas los átomos se mueven lentamente y el gas puede formar estructuras frágiles pero persistentes, como largos filamentos y nudos compactos. Vista en infrarrojo y radio, la nube muestra una textura compleja con zonas densas, conectadas por corrientes más tenues que recuerdan las vetas de un mármol cósmico. En algunos lugares el polvo bloquea tanta luz de fondo que se dibujan siluetas irregulares, pequeñas manchas oscuras, recortadas contra el resplandor de la nebulosa de la tarántula. Esa combinación de brillo y sombra ayuda a situar mentalmente el escenario, una región donde la energía fluye, pero donde aún quedan reservas de gas, lo bastante frías como para ceder a la gravedad. La nube no está en reposo, sino atravesada por turbulencias, ondas de choque y gradientes de presión que se han ido acumulando con el tiempo. Cerca de 30 Doradus han explotado generaciones anteriores de estrellas masivas, han soplado vientos y han comprimido el gas de maneras desiguales. Cada supernova deja una concha de gas en expansión que al chocar con la nube
crea zonas donde la densidad se eleva y otras donde se dispersa. El resultado es un paisaje sonoro de perturbaciones lentas, donde la gravedad intenta reunir materia mientras los movimientos internos parecen querer romper cualquier intento de colapso. En el interior de la nube madre, el campo magnético del gas añade otra capa de soporte tensando las líneas invisibles que atraviesan la materia. No detiene para siempre la caída, pero retrasa los colapsos más fáciles y obliga a que solo las regiones realmente densas o las que reciben un empujón adicional consigan seguir adelante. Esa resistencia adicional explica por qué grandes volúmenes de gas pueden permanecer colgando en equilibrio parcial durante mucho tiempo, mientras unas pocas zonas privilegiadas avanzan hacia la formación de un cúmulo extremo. Desde el punto de vista del ciclo de vida estelar, esta fase de nube molecular es el momento silencioso en que se decide cuánta masa terminará en estrellas y cuánta seguirá flotando como reserva. La cantidad de gas, su distribución y su nivel de fragmentación determinan si el resultado será un cúmulo discreto o un monstruo luminoso como R136. En la nube de 30 Doradus que antecede al cúmulo la escala es descomunal. El gas se extiende a lo largo de decenas de años luz y alberga masa suficiente para formar millones de soles. Sin embargo, la formación estelar no será uniforme y eso marca la diferencia. Una parte importante del volumen permanecerá difusa, mientras ciertas regiones internas alcanzan umbrales de densidad donde la gravedad gana terreno. A escala humana cuesta imaginar este proceso porque transcurre en cientos de miles de años y en espacios tan grandes que toda una órbita terrestre resulta insignificante. Pero en términos sencillos puede pensarse en una niebla fría que se ondula lentamente mientras pequeños remolinos se van cargando de material y se vuelven cada vez más pesados. Esos remolinos densos son los lugares donde más adelante surgirán las semillas del cúmulo. La radiación procedente de estrellas cercanas fuera de la nube también interviene. Al incidir sobre la superficie del gas, crea frentes ionizados que empujan capas enteras hacia el interior, apretando la materia como si fueran dedos de luz. Este empuje externo puede desencadenar colapsos donde antes solo había estabilidad parcial, conectando la historia de R136 con la actividad de generaciones previas de estrellas masivas en la misma galaxia. Así la nube madre no es un sistema aislado, responde a una red de influencias que abarcan toda la región de 30 Doradus. En ese contexto, la idea de Kuhn adquiere un matiz más amplio. La nube no solo acoge el nacimiento de nuevas estrellas, también lleva grabadas las huellas de las estrellas que ya desaparecieron. Su composición química refleja explosiones pasadas y vientos antiguos, de modo que la materia que ahora está a punto de caer en nuevos pozos gravitatorios ya ha sido procesada varias veces. Esa materia reciclada es la que dará lugar a las estrellas monstruo del cúmulo, cargándolas de elementos que influirán en sus vientos, en sus espectros y en la forma en que perturbarán el gas en el futuro. Mientras tanto, desde el exterior la nube madre ofrece una imagen engañosamente serena. Un observador que mirara solo en luz visible podría ver zonas de nebulosidad suave interrumpidas por sombras irregulares, y no adivinar de inmediato la densidad oculta en el interior. Solo al seguir las emisiones de moléculas y el brillo tenue del polvo, se revela que ese volumen oscuro está listo para reorganizar su masa. En el centro de la nube, algunas fluctuaciones de densidad comienzan a adquirir un carácter distinto, como si dejaran de ser meras ondulaciones y empezaran a perfilarse como núcleos. Esos núcleos todavía anchos y difusos representan la transición entre la nube extendida y las futuras condensaciones que sostendrán el cúmulo. La sección siguiente se desliza hacia ese momento crítico en que ciertas regiones de la nube cruzan un umbral invisible, pierden el apoyo de la turbulencia y el campo magnético
y se convierten en las primeras semillas del embrión compacto que acabará siendo R136. Antes de que R136 tenga forma de cúmulo definido, la nube madre que lo contiene se vuelve un escenario de pequeños desequilibrios. En ciertas regiones la densidad aumenta de manera sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que la gravedad empiece a ganar terreno frente a la presión interna del gas. La idea central de esta etapa es sencilla. Algunas zonas de la nube cruzan un umbral silencioso y dejan de participar en el vaivén general para iniciar una caída propia. Ese cruce de umbral importa porque marca el nacimiento de las semillas gravitatorias que al reunirse terminarán sosteniendo al cúmulo compacto. En el interior de la nube, las fluctuaciones de densidad se originan por la turbulencia por ondas de choque antiguas y por empujones de radiación procedentes de regiones vecinas. No todas esas fluctuaciones llegan a colapsar, pero unas pocas consiguen reunir suficiente masa en volúmenes relativamente pequeños. Allí el peso del gas supera el apoyo combinado de la presión térmica, la turbulencia y el campo magnético, y la materia empieza a deslizarse lentamente hacia el centro de cada región densa. El proceso no es explosivo, sino gradual. Las zonas que antes formaban parte de un entramado difuso se convierten en nudos compactos que destacan frente al entorno menos denso. Vista con detalle, la nube ya no es solo un mar de gas frío, sino un campo salpicado de pequeños pozos de potencial donde el material cae y se concentra. Cada uno de esos pozos representa una futura condensación estelar, y en las partes interiores de 30 Doradus, algunos empiezan a agruparse tan cerca que anuncian la formación de un cúmulo. En esas regiones, la distancia entre núcleos en colapso es tan pequeña que sus envolturas de gas terminan solapándose. A medida que la gravedad los atrae unos hacia otros, el crecimiento ya no depende solo del gas local, sino también de fusiones entre condensaciones cercanas. Así, el embrión del cúmulo se perfila no como un conjunto de puntos aislados, sino como una red de colapsos interconectados. En el centro del futuro, R136, esa red se hace especialmente densa. Allí, la masa de la nube se canaliza hacia un volumen reducido y las semillas que prosperan son las que mejor logran seguir acumulando gas, pese a los empujones del entorno. Los campos magnéticos se retuercen y se intensifican a medida que el gas se comprime, frenando en parte la caída. La radiación que empieza a emerger de las primeras condensaciones calientes debilita el colapso en algunos lugares y al mismo tiempo presiona el gas hacia otros. Este equilibrio cambiante produce un patrón rico en contrastes, donde algunas semillas se apagan antes de tiempo y otras se afianzan como núcleos dominantes. Las que sobreviven a esta etapa se transforman en los primeros embriones estelares, con densidades centrales altas y temperaturas en aumento. La nube madre vista en conjunto parece seguir siendo la misma, pero su interior ya está repleto de pequeñas regiones en caída libre. Esa convergencia hacia los núcleos importa para el destino de R136, porque determina cuánta masa disponible llega a concentrarse en las zonas donde se formarán las estrellas más masivas. Si el gas se dispersara demasiado, el cúmulo resultante sería débil y poco poblado de gigantes. En cambio, aquí la geometría de la nube y las perturbaciones anteriores han favorecido que gran parte del material caiga en una región central. En esta fase temprana, el tamaño de las semillas gravitatorias todavía es grande. No se parecen a estrellas puntuales, sino a grumos extensos con bordes difusos y gradientes suaves. Dentro de ellos, sin embargo, el gas se va ordenando poco a poco. Los movimientos caóticos se convierten en corrientes más dirigidas hacia el centro, y el calor que se libera por compresión empieza a elevar la temperatura. Ese aumento de temperatura ofrece resistencia adicional,
porque la presión interna intenta frenar el colapso. La lucha entre esta nueva presión y la gravedad marca el paso siguiente del ciclo. En algunos núcleos el equilibrio se establece a densidades relativamente bajas y el colapso se detiene antes de producir objetos muy masivos. En otros, la gravedad mantiene la ventaja y arrastra aún más gas hacia el interior. Son estos últimos los que con el tiempo darán lugar a las protoestrellas más pesadas del cúmulo. El embrión de R136 se reconoce entonces como una concentración localizada de semillas múltiples, todas en diferentes fases de caída y calentamiento. Los futuros miembros del cúmulo empiezan a alinearse con sus pozos de gravedad y la materia que antes vagaba casi sin rumbo converge en caminos cada vez más definidos. La siguiente etapa del relato se adentra en una escala más pequeña, donde cada una de estas semillas se contrae lo suficiente como para convertirse en una protoestrella. Entonces el embrión de cúmulo deja de ser solo un patrón de densidades en una nube y se convierte en un enjambre de fuentes en gestación todavía ocultas bajo el velo del gas, pero ya muy cerca de encender su propia luz. En el corazón de la nube que está formando a R136, las semillas en colapso dan paso a un enjambre de protoestrellas masivas, todavía ocultas tras gruesas envolturas de gas y polvo. La idea central de esta etapa es que el cúmulo ya existe en forma de embriones estelares amontonados unos junto a otros, creciendo en paralelo dentro de un mismo cascarón nebuloso. Es importante porque aquí se decide qué núcleos ganan la carrera de la acumulación y alcanzan las masas enormes que más tarde dominarán la luz del cúmulo. Dentro de cada condensación, el gas cae hacia el centro y forma un núcleo más caliente y denso, rodeado por un disco de material que sigue alimentando el crecimiento. Ese disco de acreción canaliza el gas hacia el eje central y al mismo tiempo lanza chorros colimados en direcciones opuestas, como si la protoestrella se ventilara para desprenderse del exceso de momento angular. En un lugar más aislado, cada protoestrella tendría espacio de sobra para crecer sin demasiada interferencia. En el embrión de R136, en cambio, las protoestrellas masivas viven muy juntas, separadas solo por distancias pequeñas en términos astronómicos. Sus envolturas se rozan, sus chorros se cruzan y sus campos gravitatorios compiten por el mismo gas circundante. Este escenario colectivo transforma el crecimiento en un proceso de competencia. Algunas protoestrellas se colocan en posiciones más favorables dentro del flujo de material y sus discos capturan gas con más eficacia. Otras quedan en zonas donde las corrientes de gas se desvían hacia vecinos más dominantes y su crecimiento se ralentiza. La turbulencia genera ráfagas que en ocasiones despojan a una protoestrella de parte de su envoltura, mientras que en otras conducen nuevas reservas de gas hacia ella. La imagen mental que emerge es la de una multitud silenciosa de núcleos incandescentes, cada uno rodeado de una nube densa, compartiendo un espacio tan reducido que sus historias individuales se entrelazan. En las regiones centrales del embrión, donde luego se concentrará el núcleo brillante del cúmulo, la densidad de protoestrellas es todavía mayor. Allí los discos de acreción pueden sufrir perturbaciones por encuentros cercanos, inclinándose y deformándose, lo que cambia la dirección de los chorros y la manera en que el gas se canaliza hacia el centro. En ese entorno, incluso pequeños cambios en la trayectoria del material pueden decidir si una protoestrella acaba con una masa modesta o se convierte en candidata a estrella monstruo. Al mismo tiempo, el calentamiento progresivo de los núcleos empieza a dejar su huella en el entorno. A medida que la temperatura interna sube, las protoestrellas emiten más radiación, sobre todo en el infrarrojo, que calienta el polvo cercano y altera el equilibrio de la nube. Ese calentamiento dificulta el colapso de nuevos fragmentos en las inmediaciones
y puede limitar la formación de nuevas semillas concentrando el crecimiento en las que ya existen. Donde el gas aún es abundante y relativamente frío, surgen protoestrellas adicionales. Donde el calor se ha acumulado, la formación se detiene. En este punto del ciclo, el tiempo se vuelve un factor crítico. Las protoestrellas masivas evolucionan muy deprisa. Su fase de crecimiento intenso dura poco y la ventana para acumular grandes cantidades de masa se cierra en apenas unos cientos de miles de años. Si las condiciones del entorno permiten un flujo constante de gas hacia unas pocas protoestrellas privilegiadas durante ese intervalo, esas serán las que crucen el umbral necesario para convertirse en estrellas gigantes. Si el gas se dispersa demasiado pronto, las masas finales serán más modestas. En el caso de ERF 136, las observaciones del cúmulo adulto indican que en su pasado inmediato, varias protoestrellas lograron alimentarse de forma extraordinariamente eficaz. Ese pasado se refleja ahora en este enjambre invisible, donde algunas condensaciones ya superan con holgura lo que será más tarde la masa de muchas estrellas completas. Las interacciones entre protoestrellas también preparan el terreno para la dinámica futura del cúmulo. Encuentros cercanos pueden apretar órbitas y formar sistemas binarios muy estrechos, o bien expulsar a uno de los miembros del sistema hacia la periferia del embrión. Estos cambios de trayectoria modifican el mapa de quién recibe gas y quién queda relegado. Más adelante, cuando las estrellas enciendan su fusión nuclear, esas parejas y esas expulsiones influirán en la manera en que se reparten las energías y los remanentes en el cúmulo. Por ahora todo ocurre bajo un velo espeso. Visto desde fuera, el conjunto todavía se presenta como una región oscura incrustada en la nebulosa, con apenas algunos indicios débiles de actividad interna. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, el número de protoestrellas aumenta y la red de interacciones se complica. Cada núcleo en crecimiento arrastra consigo gas-calor y momento angular tallando su propio camino en la nube madre. La sección siguiente se desliza hacia el instante en que varios de estos núcleos alcanzan las condiciones necesarias para encender la fusión en su interior, transformando el enjambre tenue de protoestrellas en una colección de estrellas monstruo que empiezan a iluminar de forma drástica el corazón de ERF 136. En el interior de las protoestrellas más pesadas de ERF 136, la contracción gravitatoria empuja la temperatura del núcleo a valores extremos hasta que la materia ya no puede seguir calentándose sin cambiar de estado. La idea sencilla de esta etapa es que el colapso deja de ser solo caída y se convierte en encendido, porque el hidrógeno del centro empieza a fusionarse de manera estable. En el momento en que la fusión nuclear se afirma, la protoestrella pasa a ser una estrella masiva de secuencia principal con un brillo propio sostenido por su propio corazón. Ese encendido importa porque marca el comienzo real de la vida luminosa de las estrellas monstruo y porque altera en cuestión de poco tiempo el aspecto completo del cúmulo. Al principio el proceso ocurre en unos pocos núcleos privilegiados, aquellos que han acumulado más masa durante la fase de acreción. Su enorme peso comprime el núcleo hasta que las colisiones entre partículas alcanzan energías suficientes para encadenar reacciones de fusión. El resultado inmediato es una liberación estable de energía desde el centro hacia el exterior. La presión radiativa que nace ahí dentro se opone a la gravedad y establece un nuevo equilibrio distinto al colapso puro de la etapa anterior. La estrella deja de acortarse y se estabiliza con un radio característico, aunque la envoltura todavía pueda reajustarse. A partir de ese momento, el objeto se convierte en una fuente intensa de luz y de fotones de alta energía. Un cambio similar ocurre de manera casi simultánea en muchas otras protoestrellas del núcleo de ERF 136.
No todas alcanzan las mismas masas, pero varias cruzan el umbral de estrellas monstruo con decenas o centenares de masas solares. El cúmulo, que hasta entonces estaba dominado por el resplandor tenue del polvo calentado, se enciende de golpe como un racimo de llamas azules. En escalas humanas sería un destello repentino. En escalas cósmicas es un intervalo corto de cientos de miles de años, donde la cantidad total de luz se multiplica. Desde fuera, este encendido colectivo se percibe como el nacimiento visible del cúmulo. Allí donde antes había una región más oscura y llena de siluetas, aparecen estrellas puntuales de brillo feroz. Sus espectros muestran temperaturas superficiales altísimas y su luz azulada domina la imagen, incluso cuando todavía quedan capas de gas alrededor. A medida que el tiempo avanza, muchas de esas envolturas se erosionan y las estrellas se liberan del velo que las cubría. En el interior de cada estrella monstruo, la fusión transforma hidrógeno en helio en ciclos muy eficientes. La tasa de consumo de combustible es enorme porque la masa elevada permite que la gravedad mantenga densidades y temperaturas muy altas. Esta eficiencia tiene un precio simple de entender: cuanto más masiva es la estrella, más rápido gasta su combustible. Ese ritmo acelerado es uno de los motivos por los que la vida de estas estrellas será muy breve, pero también garantiza que el cúmulo brille con una intensidad desproporcionada durante ese corto tiempo. En el caso de R136, el conjunto de estrellas recién encendidas produce una luminosidad equivalente a millones de soles concentrados en una región muy pequeña. Esa concentración de energía no solo ilumina, también calienta y empuja el gas circundante. Los primeros signos de ese impacto se notan en la capa interna de la nebulosa, donde la radiación ioniza átomos y hace que el gas emita luz propia. De este modo, el encendido de las estrellas monstruo no se limita al interior de los objetos. Establece un diálogo continuo entre los núcleos ardientes y su entorno gaseoso. La luz ultravioleta que sale de las nuevas estrellas recorre el cúmulo y llega hasta los bordes de las cavidades, que comienzan a abrirse, definiendo frentes de ionización que avanzan lentamente hacia afuera. En la región central, la presión de radiación y la elevada luminosidad empujan el gas restante hacia zonas más alejadas. Algunas corrientes de materia retroceden, otras se comprimen contra paredes más densas. Este juego de empujes y retrocesos reorganiza de nuevo la nube madre, pero ahora el motor principal es la energía que se libera en los núcleos estelares encendidos. Para el cúmulo en su conjunto, esta transición marca la entrada en una fase muy distinta. El embrión de R136 ya no está oculto. Es un objeto visible que emite luz intensa en muchas direcciones. Desde este momento, las estrellas monstruo comienzan a tallar la nebulosa que las rodea, primero con radiación, después con vientos cada vez más fuertes. El núcleo del cúmulo se convierte en una especie de horno que irradia calor y luz a todo el vecindario de 30 Doradus. La materia que no alcanzó a integrarse en estrellas siente ese efecto a distancia. En las primeras decenas de miles de años de esta nueva era, el campo de radiación crece hasta envolver regiones amplias, preparando el escenario para una fase en la que la nebulosa entera se verá bañada por luz ultravioleta intensa. La siguiente sección se desliza hacia esa etapa colectiva, cuando el conjunto de estrellas monstruo ya encendidas transforma la nube restante en un volumen luminoso, recortando cavidades, columnas y frentes brillantes en el gas que rodea al joven cúmulo. En el núcleo recién encendido de R136, la luz ultravioleta de las estrellas monstruo empieza a derramarse sobre la nebulosa de la tarántula que la rodea. Esa irradiación no es solo un brillo hermoso, también es una energía capaz de arrancar electrones de los átomos de hidrógeno del gas. El resultado es una región amplia de gas ionizado
que envuelve al cúmulo como una burbuja luminosa donde cada centímetro cúbico responde a la presencia de las estrellas jóvenes. Esta fase importa porque convierte el entorno inmediato del cúmulo en un mapa visible del impacto colectivo de las estrellas masivas, un mapa que revela dónde la luz es más intensa y dónde se filtra con más dificultad. A medida que la radiación ultravioleta se propaga hacia afuera, se encuentra con gas de densidades variadas. En las zonas menos densas, la onda de ionización avanza con relativa facilidad y deja tras de sí un volumen de gas caliente y brillante. Allí los átomos excitados emiten fotones cuando sus electrones vuelven a estados más bajos de energía, y ese resplandor crea la apariencia de nubes que casi brillan por sí mismas. En las zonas más densas la radiación penetra con más esfuerzo. El gas compacto absorbe la energía y termina formando frentes marcados superficies, donde el contraste entre región ionizada y región neutra se agudiza. Estos frentes se curvan alrededor de glóbulos y columnas, como si la nebulosa escondiera estructuras resistentes que se niegan a evaporarse con facilidad. La imagen que surge es la de una cáscara irregular alrededor de ER-136, con huecos y salientes iluminada desde dentro por la luz azul de las estrellas monstruo. El gas cercano al cúmulo se calienta hasta temperaturas que generan presión adicional. Esa presión empuja hacia afuera y contribuye a abrir cavidades ampliando la burbuja alrededor del centro del cúmulo. La nebulosa responde con movimientos lentos y ondulantes, de manera que lo que antes era un entorno relativamente homogéneo se convierte en una arquitectura de paredes, bolsas y túneles. Cada superficie iluminada marca un lugar donde la radiación ha logrado llegar, mientras que cada sombra señala un refugio temporal para el gas más denso. En este paisaje, el color y el brillo encarnan procesos físicos sencillos donde la luz ultravioleta domina el gas, se ioniza y calienta. Donde el gas consigue mantenerse neutro, la ionización retrocede y la frontera se traza con claridad. La presencia simultánea de muchos frentes de ionización genera una escena rica en detalles. Algunos frentes se abren como arcos alrededor de condensaciones densas, otros se extienden como velos delgados frente a cavidades que siguen creciendo. El conjunto se asemeja a una red de costas y penínsulas gaseosas, vistas desde arriba con un mar de radiación que sube y baja suavemente. Además, la intensidad de la luz no es uniforme en todas direcciones. Las estrellas más masivas del núcleo de ER-136 emiten más energía y crean conos de radiación más fuertes a lo largo de ciertas líneas de visión. Esto hace que algunas partes de la nebulosa reciban un baño ultravioleta más intenso, mientras que otras quedan parcialmente protegidas por el propio cúmulo o por nubes intermedias. Esas diferencias de iluminación influyen en cómo y dónde el gas se dispersa o se condensa y preparan trayectorias distintas para el futuro de cada filamento. En las regiones mejor iluminadas, el gas se vuelve tan caliente que su presión lo expulsa hacia zonas de menor densidad, adelgazando la nube local. En otras zonas más resguardadas, la compresión de las paredes ionizadas puede incrementar la densidad y favorecer el eventual colapso en nuevas semillas estelares. Así el baño de ultravioleta no solo destruye estructuras, también las reordena y puede sembrar las condiciones para generaciones futuras de estrellas. Mientras todo esto ocurre, el cúmulo joven sigue brillando. La radiación que sale de las estrellas monstruo es constante a escala humana, pero el equilibrio entre luz y gas cambia poco a poco. A lo largo de cientos de miles de años, la burbuja ionizada crece, las cavidades se agrandan y algunos filamentos se desgarran o se evaporan. Lo que permanece son las zonas donde el gas ha resistido mejor refugios espesos que insinúan su propia evolución posterior. En estas paredes y glóbulos densos se concentran las sombras
y sobre sus superficies la luz ultravioleta dibuja bordes brillantes. Allí el gas parece respirar con el cúmulo contrayéndose y expandiéndose al ritmo de la energía que recibe. Esa respiración lenta traducida en movimientos de materia vincula el corazón del cúmulo con las capas más externas de la nebulosa. Es precisamente en esos bordes donde se preparan las condiciones para el siguiente actor del ciclo, los vientos estelares. En la sección siguiente, la narración se centra en cómo los flujos supersónicos que soplan desde las estrellas masivas se apoyan en la estructura ya iluminada por el ultravioleta y comienzan a esculpir cavidades más profundas, burbujas más amplias y frentes de choque que llevarán la historia de R-136 a una fase aún más dinámica. En el núcleo de R-136, mientras la luz ultravioleta mantiene encendida la burbuja de gas ionizado, otra fuerza silenciosa empieza a dejar marcas profundas en la nebulosa de la tarántula. Son los vientos estelares de las estrellas monstruo, flujos continuos de partículas que salen de sus superficies a velocidades supersónicas y se expanden en todas direcciones. La idea central de esta etapa es que esos vientos no solo acompañan a la luz, sino que empujan físicamente el gas, abren cavidades y levantan paredes comprimidas alrededor del joven cúmulo. Importa porque a través de estos flujos las estrellas masivas redistribuyen energía y materia, preparando el terreno para futuras explosiones y para nuevas rondas de formación estelar. Cada estrella muy masiva en el corazón de R-136 expulsa masa de forma constante en una lluvia de partículas cargadas que brota de su atmósfera caliente. Estas corrientes salen con velocidades de miles de kilómetros por segundo y arrastran consigo parte de los elementos que la estrella ya ha procesado en su interior. Cuando esos vientos chocan con el gas circundante, generan frentes donde la materia se calienta y se comprime creando capas de alta presión. Cerca del cúmulo, la interacción de muchos vientos superpuestos forma una región de gas turbulento, agitado como la superficie de un mar sometido a ráfagas cruzadas. Allí, la presión combinada de todos los vientos expande la cavidad central y empuja la nebulosa hacia afuera, reforzando el trabajo iniciado por la radiación ultravioleta. La burbuja que rodea a R-136 se convierte en una estructura de dos caras en el interior gas caliente y diluido agitado por los vientos, en el borde una concha más fría y densa, donde el material se acumula. Esta concha no es lisa. Presenta zonas gruesas y delgadas arrugas y protuberancias donde los vientos encuentran resistencias desiguales. En algunos puntos la materia apilada se estira en arcos y filamentos. En otros, se concentra en nudos donde la densidad crece lentamente. El paisaje gaseoso adquiere así una textura esculpida por la suma de impactos diminutos. Más lejos del núcleo, los vientos que escapan de la región central transportan energía hacia zonas de la nebulosa que todavía no han sido profundamente alteradas. Al propagarse se encuentran con nubes residuales, restos lejanos de la nube madre, que aún conservan temperaturas bajas y densidades moderadas. Los choques que se producen allí calientan el gas y pueden iniciar nuevas ondas de compresión, que a su vez generan fluctuaciones de densidad en lugares antes tranquilos. De esta manera, la influencia de R-136 se extiende más allá de su burbuja inmediata y siembra cambios en volúmenes amplios de 30 dorados. En el interior de la cavidad, la persistencia de los vientos hace que el gas alcance temperaturas altas y mantenga presiones suficientes para seguir empujando las paredes. Ese gas puede escapar por aberturas más débiles de la concha, formando corrientes que conectan la región interna con zonas más externas de la nebulosa. A través de esos canales, parte de la energía del cúmulo se derrama como un suspiro largo, suavizando el contraste entre interior y exterior. Sin embargo, en muchas direcciones la concha aguanta.
y allí el empuje continuo acumula cada vez más material. Esa acumulación importa para el ciclo de vida de la región porque las capas comprimidas se convierten en lugares donde la gravedad tiene más fácil iniciar nuevos colapsos. En los bordes de algunas cavidades, la densidad del gas puede superar el umbral necesario para que se formen semillas estelares adicionales más modestas que las que generaron el propio R136, pero influyentes para la historia de la nebulosa. Así los vientos que vacían el centro ayudan a sembrar posibles futuros cúmulos en la periferia. Al mismo tiempo, los vientos afectan directamente a las estrellas monstruo. A lo largo de su breve vida, estas corrientes les arrancan una fracción apreciable de su masa inicial. Cada año la estrella pierde una cantidad pequeña comparada con su peso total, pero la suma durante millones de años puede transformar su perfil y su destino final. Un objeto que empezó siendo extraordinariamente masivo puede llegar al final de su vida con menos masa, algo que influye en el tipo de explosión o colapso que experimentará. El cúmulo entero se encuentra por tanto inmerso en un baño de viento donde nada permanece completamente aislado. La velocidad relativa entre estrellas y gas genera frentes internos arcos brillantes y burbujas individuales alrededor de las estrellas más poderosas. En la imagen global, sin embargo, todos estos detalles se integran en un mismo gesto, el de una cavidad que crece alrededor de R136, taladrando la nebulosa e inyectando energía en muchas direcciones. Sobre ese escenario moldeado por radiación y vientos, se desarrolla la vida dinámica del cúmulo. Las estrellas masivas no solo transforman el gas, también se influyen entre ellas mediante la gravedad. En la sección siguiente, la narración se desplaza de las grandes burbujas gaseosas al interior del núcleo estelar, donde los encuentros cercanos y los sistemas binarios empiezan a trazar caminos complejos para el futuro de las estrellas monstruo y de los remanentes que dejarán atrás. En el centro denso de R136, las estrellas monstruo no viven aisladas, sino rodeadas muy de cerca por decenas de compañeras igualmente calientes y brillantes. La idea sencilla de esta etapa es que la gravedad compartida convierte al cúmulo en un lugar donde los encuentros cercanos son frecuentes. En ese escenario, las parejas estelares se forman, se estrechan o se rompen con facilidad. Esa danza de aproximaciones y separaciones importa porque decide qué estrellas compartirán masa en sistemas binarios apretados, cuáles serán expulsadas hacia la periferia y qué remanentes ocuparán el corazón del cúmulo cuando la fase luminosa termine. En una primera mirada, el núcleo de R136 podría imaginarse como una esfera llena de puntos fijos. En realidad, cada estrella sigue una órbita compleja dentro del campo gravitatorio colectivo. Las estrellas más masivas tienden a hundirse hacia el centro por un proceso conocido como segregación de masa, mientras que las de menor masa migran hacia regiones un poco más alejadas. Este reordenamiento gradual concentra aún más las estrellas gigantes en el núcleo y aumenta la probabilidad de encuentros cercanos entre ellas. Cuando dos estrellas masivas pasan una junto a la otra, a distancias pequeñas, sus trayectorias se curvan de forma notable. En algunos casos el paso es tan próximo que una parte de la energía orbital se transforma y las estrellas quedan ligadas en una pareja gravitatoria. Nace entonces un sistema binario, dos estrellas que giran en torno a un centro común, compartiendo no solo espacio sino también futuro evolutivo. En otros casos, una estrella ya ligada a otra recibe el paso de una tercera. Esa intrusa puede intercambiar posiciones con uno de los miembros originales o perturbar la órbita lo suficiente como para apretarla. De estas interacciones surgen binarias cada vez más cerradas, con periodos cortos y distancias diminutas entre sus componentes. Esos sistemas son importantes porque más adelante, cuando las estrellas empiecen a hincharse,
y a perder estabilidad, el intercambio de masa entre miembros se volverá un elemento clave. Mientras tanto, algunas interacciones tienen el efecto contrario. Hay encuentros en los que el intercambio de energía expulsa a una estrella del cúmulo o la lanza a órbitas más amplias, convirtiéndola en un miembro periférico o incluso en una fugitiva que abandona el entorno de ERC 136. Estas expulsiones redistribuyen masa y cambian el mapa de qué estrellas seguirán influyendo directamente en el núcleo. En el corazón del cúmulo, sin embargo, siempre quedan varias parejas apretadas y sistemas múltiples que continúan su baile silencioso. A escala de tiempo humana todo parece congelado. A escalas de millones de años las órbitas se cruzan, se reajustan y se mezclan de forma continua. El resultado global es un núcleo donde casi ninguna estrella sigue una trayectoria simple durante todo su ciclo de vida. La velocidad típica de las estrellas en esta región se mantiene elevada de decenas de kilómetros por segundo. Con esos valores, los encuentros cercanos tienen energía suficiente para cambiar órbitas, pero no tanta como para destruir estrellas de manera directa. Se trata de choques gravitatorios, no de colisiones físicas frecuentes. Las superficies estelares rara vez llegan a tocarse. Sin embargo, el efecto acumulado de tantos tirones y empujones modifica la arquitectura interna del cúmulo y prepara múltiples caminos hacia fusiones futuras entre remanentes compactos. En los sistemas binarios estrechos, la relación entre masa y separación determina cuánto tiempo tardará cada estrella en evolucionar hasta llenar su lóbulo de Roche, esa zona imaginaria donde la materia ya no está ligada de forma exclusiva a una sola componente. Cuando eso ocurra, parte del gas de la envoltura podrá fluir hacia el compañero. Ese flujo altera su masa y su ritmo evolutivo. Una estrella que esperaba terminar de una forma puede cambiar de destino por la simple presencia cercana de su compañera. En el núcleo de ERC 136 se espera que muchos objetos masivos formen o hayan formado parejas de este tipo. Algunas de esas parejas darán lugar más tarde a sistemas de dos estrellas de neutrones o de dos agujeros negros. Otras terminarán mezclándose en una sola estrella más masiva antes de la fase final. En todos los casos, el patrón de encuentros tempranos deja una huella profunda en el inventario de remanentes. La danza no es completamente azarosa. Las estrellas más masivas tienen mayor capacidad de capturar compañeras y de hundirse hacia zonas donde los encuentros son más frecuentes. Por eso los sistemas binarios más energéticos tienden a concentrarse en las regiones centrales. Con el tiempo, esa concentración prepara un núcleo, donde una vez que las fases luminosas terminen, quedará un enjambre de objetos compactos en una región muy pequeña. Desde fuera, sin embargo, durante esta fase, el cúmulo sigue mostrando sobre todo luz continua, apenas salpicada por pequeñas variaciones y movimientos lentos. La complejidad de las órbitas queda escondida tras el resplandor colectivo. La sección siguiente desplaza la mirada desde estas trayectorias estelares hacia los vientos y capas externas de las estrellas masivas, donde la química interna empieza a escapar al espacio y a enriquecer el gas que más adelante formará parte de nuevas nubes y nuevos ciclos estelares. En el corazón luminoso de ERC 136, las estrellas monstruo no solo lanzan luz y viento, también empiezan a liberar parte de la química que han fabricado en sus núcleos. La idea central de esta etapa es que los vientos estelares sirven como canales que llevan elementos recién formados desde el interior de las estrellas hacia la nebulosa que las rodea. Esto importa porque esos elementos enriquecidos acabarán integrándose en futuras nubes, futuros planetas y nuevas generaciones de estrellas, de modo que el breve ciclo de estas gigantes deja una huella duradera en la materia de la galaxia. En las capas externas de las estrellas más masivas,
Los procesos de mezcla interna transportan hacia afuera núcleos ligeros que han pasado por reacciones de fusión. Elementos como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno nacidos en regiones profundas ascienden gradualmente hacia zonas donde los vientos pueden arrancarlos. Cuando el gas se ve arrastrado por esas corrientes supersónicas, no viaja solo. Cada flujo lleva consigo una firma química que refleja la historia interna de la estrella que lo emite. Cerca del núcleo del cúmulo, estas corrientes se superponen y se mezclan, creando un caldo de gas caliente y enriquecido que se acumula en la cavidad excavada por la radiación y los vientos. El interior de esa cavidad ya no es solo hidrógeno y helio casi puros, sino una mezcla donde empiezan a abundar un poco más los elementos pesados, los que más tarde contribuirán a formar polvo y moléculas complejas. Ese gas enriquecido se mueve, se enfría y con el tiempo se funde con reservas más frías situadas en la periferia de la nebulosa. En las paredes de las burbujas que rodean a R136, los átomos que llegaron desde el interior de las estrellas se adhieren a granos de polvo o se incorporan a nuevas combinaciones químicas. En regiones suficientemente densas y protegidas de la radiación más intensa, esas combinaciones pueden incluir moléculas sencillas pero clave que servirán como base para procesos posteriores en nubes de segunda generación. A escala de pocos millones de años, la cantidad total de masa perdida por los vientos de todas las estrellas masivas es significativa. Cada estrella monstruo devuelve una fracción apreciable de su material al medio interestelar. En las primeras fases, el viento arrastra sobre todo las capas exteriores menos procesadas. Más adelante, cuando la estructura interna cambia, y algunas estrellas pasan a estados más evolucionados, el contenido del viento se vuelve más rico en elementos pesados. En el cúmulo joven donde varias estrellas muy masivas coexisten, estas etapas se solapan y generan una secuencia casi continua de enriquecimiento. Desde esta perspectiva, la región de 30 Doradus, que alberga a R136, se diferencia poco a poco del gas menos perturbado de la Gran Nube de Magallanes. Lo que era un entorno dominado por la composición original del gas primitivo, se transforma en un lugar donde la materia ha sido procesada varias veces. Los elementos forjados en el interior de las estrellas monstruo circulan por la nebulosa y se depositan en zonas que con el tiempo podrán colapsar y formar nuevos objetos. El viento actúa como un mensajero que conecta el núcleo estelar con el futuro lejano de la región. En la cavidad caliente, los choques entre vientos de distintas estrellas producen temperaturas muy altas. A esas temperaturas, algunos átomos pierden varios electrones y adoptan estados de ionización elevados. Cuando más tarde el gas se expande y se enfría, estos mismos átomos pueden recombinarse y emitir luz característica de la que se infiere la composición del entorno. Más lejos del núcleo, donde el gas se enfría y se espesan los elementos pesados, participan en la formación de nuevos granos de polvo. Estos granos actúan como pequeñas superficies sólidas, capaces de ayudar a que otras moléculas se ensamblen. Con el tiempo, el polvo enriquecido puede agruparse en estructuras más grandes dentro de nuevas nubes moleculares. Cuando esas nubes colapsen, mezclarán en las futuras estrellas y planetas los átomos fabricados ahora en las entrañas de las gigantes de R136. El ciclo se vuelve claro desde esta altura temporal. Una generación breve pero intensa de estrellas monstruo cocina elementos pesados, los expulsa, los mezcla con el gas de la nebulosa y dota a las regiones vecinas de una composición distinta. Esa diferencia marcará las propiedades de las estrellas y planetas que se formen más adelante, incluso cuando el cúmulo original haya envejecido o se haya dispersado. Mientras tanto, en el presente del cúmulo, los vientos enriquecidos siguen soplando. Y en escalas algo más largas, el propio cúmulo se acerca a la fase en la que algunas de sus estrellas más pesadas agotarán el combustible del núcleo
y darán paso a etapas más violentas de pérdida de masa. La sección siguiente se dirige hacia ese borde del ciclo al momento en que la fusión en el núcleo ya no puede sostener la estructura interna y el colapso final prepara las primeras supernovas y los remanentes compactos que empezarán a poblar la jungla estelar de R136. En algún momento del breve curso de vida de las estrellas monstruo de R136, la fusión en sus núcleos empieza a cambiar de carácter. La idea sencilla de esta etapa es que el centro de la estrella deja de encontrar combinaciones fáciles de combustible y su estructura interna se vuelve una serie de capas superpuestas como una cebolla caliente. Esto importa porque esas capas anuncian que el núcleo se acerca a un punto sin retorno, un colapso que liberará enormes cantidades de energía en un intervalo muy corto. Al principio la estrella quema hidrógeno en su núcleo, pero al agotarse ese combustible, el centro se contrae y se calienta. Esa contracción permite encender la fusión de helio que transforma el núcleo en una región más compacta, rodeada por una capa donde aún se quema hidrógeno. Más tarde el proceso se repite con elementos más pesados. Cada vez que un combustible se agota, el núcleo se vuelve más denso y caliente y se enciende una nueva fase de fusión en una capa más interna. Este patrón genera una estructura escalonada, un corazón denso rodeado por envolturas donde distintos elementos se transforman en otros. Desde fuera la estrella muestra cambios en su tamaño y su brillo, pero el verdadero drama se concentra en el centro. El peso de las capas superiores presiona sobre el núcleo y empuja la materia hacia estados cada vez más extremos. En las estrellas de menor masa, este camino termina de manera relativamente suave, con núcleos que pueden sostenerse parcialmente. En las estrellas monstruo de R136, la masa del núcleo se vuelve tan grande que ningún tipo de presión conocida puede equilibrar la gravedad indefinidamente. Llega un momento en que el soporte interno se rompe. Ese momento marca el comienzo del colapso del núcleo, es decir, el hundimiento rápido de la región central bajo su propio peso. El derrumbe ocurre en tiempos muy cortos comparados con el resto de la vida de la estrella. Parte del material se precipita hacia adentro mientras las capas externas aún no han tenido tiempo de reaccionar. La física detallada depende de la masa concreta de la rotación y de la composición, pero la idea general se mantiene. El núcleo se contrae de manera violenta y en respuesta las capas superiores se ven sacudidas por una onda. En muchos casos, una parte del material del núcleo rebota o se reorganiza cuando alcanza densidades elevadas, y ese rebote lanza una ola de choque hacia afuera. La onda de choque atraviesa las capas de la estrella, arrastra materia, rompe estructuras y desencadena una liberación repentina de energía. La estrella que hasta ese momento ha brillado de forma relativamente estable se convierte durante un tiempo breve en una supernova, una explosión estelar que puede superar el brillo combinado de una galaxia entera. Para 30 Doradus, una sola de estas explosiones representa un estallido de luz y de energía que transforma el entorno inmediato. La onda de choque recorre el gas del cúmulo barrematerial, comprime algunas regiones y despeja otras. Al mismo tiempo, las capas externas de la estrella se dispersan a gran velocidad, transportando al espacio los elementos pesados fabricados en las fases finales de fusión. En algunas estrellas monstruo, el proceso puede ser aún más directo. Si la masa del núcleo es demasiado grande, el colapso puede continuar sin un rebote fuerte, llevando a una situación en la que la mayor parte de la estrella cae hacia adentro casi sin una explosión brillante. En estos casos, la luz que se ve desde lejos es mucho más modesta, pero el resultado interno sigue siendo un objeto extremadamente compacto. El cúmulo R136, con su población de gigantes, probablemente conocerá una mezcla de finales.
Algunas estrellas terminarán como supernovas muy energéticas, otras podrían colapsar de forma más silenciosa y unas pocas tal vez sigan caminos intermedios. En todos los escenarios el núcleo colapsado se convierte en la semilla de un remanente denso, mientras las capas externas se suman al gas de la nebulosa. A escala de cúmulo, la primera ola de supernovas cambia el paisaje de manera profunda. Las cavidades antes talladas por viento y radiación se agrandan, los frentes de choque se superponen y la cantidad de gas caliente aumenta. La energía inyectada se reparte en turbulencias, ondas y movimientos a gran escala que se propagan por 30 dorados. Entre las ruinas de las estrellas que explotaron, quedan núcleos compactos invisibles a simple vista, pero influyentes por su gravedad. Con el paso del tiempo, varias generaciones de colapsos se van sumando en el mismo volumen, y el corazón del cúmulo acumula una población creciente de restos densos. El cielo local, antes dominado por puntos azules brillantes, empieza a cambiar. Algunas de las estrellas monstruo desaparecen de la imagen, sustituidas por vacíos donde antes había luz intensa. Otras permanecen en fases avanzadas aún sin colapsar, pero la tendencia general apunta a un núcleo cada vez menos poblado de gigantes visibles y más rico en remanentes de alta densidad. En esta transición, R136 pasa de ser un vivero de estrellas extremas a un entorno mixto, donde conviven estrellas masivas todavía activas, estrellas de menor masa más longevas y objetos compactos recién formados. La sección siguiente centra la atención en esos remanentes extremos en la jungla interna del cúmulo, donde estrellas de neutrones y agujeros negros de masa estelar empiezan a interactuar, a capturar compañeras y a preparar silenciosamente las fusiones futuras que dejarán huellas en forma de ondas gravitacionales. Tras la primera oleada de supernovas en R136, el cúmulo ya no está poblado solo por estrellas azules brillantes, sino también por una comunidad nueva de objetos compactos. En el mismo volumen donde antes dominaban las gigantes luminosas, empiezan a concentrarse estrellas de neutrones y agujeros negros de masa estelar, nacidos del colapso de los núcleos más pesados. El aspecto visual del cúmulo cambia poco a poco, pero su interior gravitatorio se vuelve mucho más complejo. Los remanentes, aunque pequeños en tamaño físico, poseen densidades enormes y conservan una fracción importante de la masa de sus estrellas progenitoras. Su presencia altera las órbitas de los miembros restantes y añade una capa silenciosa de actividad al corazón del cúmulo. En la región más interna, la segregación de masa vuelve a actuar. Los objetos más pesados tienden a hundirse hacia el centro del pozo gravitatorio común, mientras las estrellas menos masivas se desplazan hacia órbitas algo más lejanas. Con el tiempo, agujeros negros y estrellas de neutrones se concentran en un núcleo muy compacto inmerso en el resplandor difuso de las estrellas más longevas. Esta migración lenta, guiada por incontables intercambios de energía, crea una especie de jungla invisibles de remanentes, donde las distancias reales entre objetos pueden hacerse muy pequeñas. Cada remanente recorre el cúmulo siguiendo trayectorias que se cruzan con las de otros cuerpos. Cuando dos objetos compactos pasan cerca uno del otro, sus órbitas cambian ligeramente. En algunos encuentros, la pérdida de energía por radiación o por interacción con estrellas intermedias puede hacer que queden ligados en pareja. Nacen así sistemas binarios compuestos por una estrella de neutrones y una compañera normal por dos estrellas de neutrones o por agujeros negros en distintas combinaciones. Estos sistemas no son visibles a ojo en un paisaje óptico, pero su gravedad controla el ritmo de muchas historias internas del cúmulo. En los binarios donde uno de los componentes todavía es una estrella ordinaria, el remanente puede arrancar materia de su envoltura cuando ésta se expande.
Ese flujo forma discos de acreción brillantes alrededor del objeto compacto y puede generar emisiones de alta energía que salen disparadas desde el corazón del sistema. En el contexto de un cúmulo joven como R136, esos episodios puntuales se suman a la radiación de las estrellas restantes y añaden destellos variables al fondo luminoso. En los sistemas formados por dos objetos compactos, la coreografía es diferente. Cada uno de los miembros orbita alrededor del otro y poco a poco pierden energía orbital por mecanismos lentos pero persistentes. A medida que su separación disminuye, su periodo se acorta y el sistema se vuelve más compacto. En escalas de tiempo largas, algunos de estos pares acabarán fusionándose liberando energía en forma de señales que se propagan a través del tejido del espacio. Para R136, esa posibilidad convierte a su núcleo en un candidato natural a generar eventos que en épocas futuras podrían ser detectados muy lejos, incluso cuando el cúmulo ya haya cambiado de aspecto. El entorno no es estático. Nuevos remanentes se suman con cada supernova que ocurre, mientras otros son expulsados por encuentros gravitatorios fuertes. Una interacción entre un sistema binario y un tercer objeto masivo puede lanzar a uno de los participantes a gran velocidad fuera del núcleo e incluso fuera del cúmulo. Algunos agujeros negros nacidos en R136 terminarán vagando por regiones más amplias de la Gran Nube de Magallanes, llevando consigo una historia que ya no se ve en el brillo del cúmulo original. Otros seguirán atrapados en el corazón de la estructura y formarán parte de cadenas de encuentros sucesivos. La repetición de capturas, fusiones e intercambios genera una evolución lenta hacia configuraciones cada vez más extremas. Existe la posibilidad de que en un entorno tan denso, varios agujeros negros de masa estelar mediante fusiones sucesivas construyan un objeto de masa intermedia más pesado que cualquier remanente estelar aislado, pero aún muy ligero comparado con los gigantes de los centros galácticos. Si algo así ocurre en R136, ese objeto intermedio se asentaría en la región más profunda del potencial gravitatorio y se convertiría en un ancla silenciosa para el cúmulo. Aunque no emita luz por sí mismo, su influencia se notaría en las velocidades de las estrellas cercanas y en la manera en que el núcleo responde a perturbaciones externas. El resultado general de esta etapa es un cúmulo que guarda en su interior una doble memoria. Por un lado, conserva estrellas jóvenes de menor masa que seguirán brillando durante cientos o miles de millones de años. Por otro, acumula una población creciente de restos compactos que recuerdan de forma invisible la existencia pasada de las estrellas monstruo. Cada estrella de neutrones, cada agujero negro, lleva en su masa y en su posición la huella de las condiciones extremas del vivero original. Desde la distancia R136, sigue presentándose como un punto brillante en la nebulosa de la tarántula, pero bajo esa apariencia persiste un entramado muy rico de objetos, órbitas y densidades. En las capas de gas que rodean al cúmulo, las ondas de choque antiguas van perdiendo fuerza, pero la energía depositada sigue moviendo materia y manteniendo la turbulencia. La sección siguiente desplaza la mirada hacia ese medio gaseoso agitado, donde las huellas combinadas de supernovas y vientos construyen nuevas nubes, nuevas fluctuaciones de densidad y nuevos lugares donde en el futuro lejano podrían nacer generaciones adicionales de estrellas a partir del legado químico y dinámico de R136. En las afueras de R136, el gas que ha sentido durante millones de años la presión de vientos y supernovas no se queda inmóvil. Las ondas de choque nacidas de explosiones potentes y de flujos supersónicos se propagan por 30 Doradus como frentes de compresión que atraviesan la nebulosa de la tarántula. Cada frente lleva consigo energía, calor y movimiento, y al avanzar comprime el gas que encuentra a su paso.
Esta compresión no es uniforme. En algunos lugares la onda se dispersa y pierde fuerza sin dejar cambios duraderos. En otros el empuje acumulado aprieta capas de gas lo suficiente como para elevar su densidad por encima de la media. En esas regiones la presión externa actúa como una mano lenta que junta materia y la mantiene apretada durante tiempos prolongados. A escalas grandes, el resultado es un medio interestelar turbulento donde coexistían remolinos tranquilos, cáscaras en expansión y valles de gas parcialmente protegido. La temperatura del gas varía según la historia de cada punto. Cerca de los restos de supernovas recientes, el gas puede alcanzar valores muy altos y permanecer ionizado durante mucho tiempo. Más lejos, donde las ondas han llegado, ya debilitadas, el gas se enfría y empieza a recombinarse. Al enfriarse, la presión térmica baja y la gravedad vuelve a adquirir protagonismo. En ciertos rincones, la combinación de compresión previa y enfriamiento gradual crea bolsas, donde la densidad crece de forma silenciosa. Estas bolsas se convierten en semillas de nuevas nubes. En lugar de una sola nube madre gigantesca como la que dio origen a ER 136, el paisaje se llena ahora de estructuras más fragmentadas. Algunas tienen forma de arcos, otras de filamentos largos, otras de nudos compactos. Todas se apoyan en la memoria de las ondas de choque que las moldearon y en el material enriquecido que llegó desde el interior de las estrellas monstruo. El gas que se acumula en estas zonas ya no tiene la composición más simple. Contiene trazas mayores de elementos pesados y polvo producto de vientos y supernovas anteriores. Ese polvo ayuda al enfriamiento adicional porque permite que el gas pierda energía, radiándola más eficazmente a través de muchas pequeñas superficies sólidas. A medida que la temperatura desciende, la presión interna disminuye y los remolinos más densos quedan más expuestos a la atracción gravitatoria. En ese proceso se prepara el escenario para futuras nubes moleculares más pequeñas que la que dio origen a ER 136, pero potencialmente fértiles. Dentro de estos volúmenes turbulentos, el gas se mezcla sin cesar. Partículas que un día formaron parte de las capas externas de una estrella monstruo pueden encontrarse ahora en las ramificaciones de un filamento frío. Otro átomo liberado en una supernova distante puede viajar con la onda de choque y terminar atrapado en un grumo en formación. La nebulosa se convierte en una red de caminos cruzados por los que circulan energía y materia procesada. En las interfaces entre gas caliente y gas frío, la turbulencia genera pequeñas estructuras en forma de rizos y ondas. Muchas se disuelven enseguida, otras logran sobrevivir el tiempo suficiente para fusionarse con regiones más densas. Estas estructuras, aunque pequeñas comparadas con el tamaño de 30 Doradus, son los ladrillos sobre los que se levantarán nuevas generaciones de nubes. Cada una contiene un resumen de las condiciones locales de presión, temperatura y composición. El entorno sigue recibiendo impulsos. Nuevas supernovas se añaden a la historia aportando más ondas de choque y más gas caliente. Los vientos persistentes de las estrellas masivas que aún viven empujan desde el centro prolongando la agitación del medio. Sin embargo, la energía no se acumula sin límite. Parte se disipa en radiación, parte se reparte en movimientos cada vez más pequeños y parte se convierte en calor que tarde o temprano se pierde al espacio. Con el tiempo, la nebulosa encuentra configuraciones donde la energía disponible ya no basta para sostener toda la estructura contra la gravedad. En esos momentos, los filamentos más densos empiezan a deslizarse hacia colapsos parciales. El ciclo se insinúa de nuevo el gas que una vez fue calentado y dispersado por ER 136, se prepara para volverse frío y compacto. A escalas temporales más largas, alguna de estas nuevas nubes podría concentrarse lo suficiente como para formar cúmulos adicionales quizá menos extremos,
pero alimentados por el legado químico del cúmulo original. En otros lugares la materia apenas alcanzará densidades moderadas y permanecerá como parte del fondo gaseoso de la galaxia, batido por ondas sucesivas, sin llegar a convertirse en estrella. Desde una mirada amplia a 30, Doradus aparece como una región donde el gas siempre está en tránsito entre estados, navegando entre fases calientes y frías, entre expansión y colapso. Las huellas de las primeras generaciones de supernovas de R136 se mezclan con las de procesos más antiguos y más recientes, pero siguen presentes en la textura general de la nebulosa. En el futuro, cuando el cúmulo original haya envejecido más y sus estrellas masivas hayan desaparecido, las nuevas nubes formadas a partir de este gas heredado podrán colapsar y encenderse. Entonces, en otros rincones de la misma región, surgirán cúmulos menores, cadenas de estrellas más discretas, que sin embargo llevarán en sus átomos el rastro de la primera gran oleada de estrellas monstruo. La siguiente sección dirige la mirada a las huellas más duraderas de este proceso, a los patrones de luz y a los fósiles químicos que quedarán en la nebulosa mucho después de que 136 pierda su aspecto actual y solo persista como un eco en las propiedades del gas que lo rodea. Con el paso del tiempo, las huellas de la actividad extrema de R136 quedan grabadas en la luz y en la química de 30 Doradus. La idea sencilla de esta etapa es que la región conserva una memoria duradera de las estrellas monstruo, incluso cuando muchas de ellas ya no están presentes como puntos azules visibles. Esa memoria importa porque permite reconstruir la historia del cúmulo a partir de los patrones de brillo de los filamentos de gas y de las proporciones de elementos que aún flotan en la nebulosa. En luz visible, la nebulosa de la tarántula muestra arcos, cavidades y columnas que conservan la forma de antiguas ondas de choque y burbujas excavadas por vientos y supernovas. Cada borde brillante, cada filamento delicado marca un lugar donde la radiación y las explosiones han comprimido o evacuado gas en el pasado. Algunos de esos arcos rodean huecos casi vacíos donde el gas caliente se ha expandido y ha empujado la materia hacia las paredes. Otros aparecen como conchas incompletas, recortadas frente a fondos más suaves. Estos contornos actúan como fósiles de las fases más energéticas de R136, silenciosos, pero legibles para quien observa la distribución actual del gas. En longitudes de onda distintas, la región revela capas de memoria adicionales. En rayos X suaves, el gas muy caliente llena burbujas internas que ya no se distinguen bien en luz visible. Esas burbujas muestran donde las supernovas y los choques entre vientos han calentado el interior de la nebulosa hasta temperaturas extremas. En el infrarrojo, el polvo caliente traza los lugares donde la radiación intensa sigue bañando los granos sólidos, mientras el polvo más frío se acumula en filamentos y nudos que se preparan para futuras condensaciones. El resultado es un mosaico de fósiles de energía, conchas, cavidades y filamentos, que en conjunto cuentan una historia de ciclos repetidos de inyección y disipación. La química del gas también guarda memoria. Las proporciones de ciertos elementos en las nubes de 30 Doradus se desvían de las de regiones menos alteradas, reflejando la contribución de vientos y supernovas procedentes de las estrellas de R130 y de generaciones anteriores. En algunas zonas el contenido relativo de oxígeno, nitrógeno o azufre está aumentado, señal de que la materia ha pasado por hornos estelares, donde estos elementos se han fabricado. Esas diferencias actúan como firmas químicas que distinguen a la región de su entorno galáctico. Dentro de los filamentos densos, el polvo enriquecido transporta otra forma de memoria. Los granos sólidos compuestos por silicatos, carbonos y otros materiales se formaron a partir de elementos expulsados por estrellas avanzadas y por explosiones.
Cuando esos granos se integran en nuevas nubes y futuros sistemas planetarios, llevan consigo la marca del pasado de R136 en su composición íntima. Un planeta que se forme mucho más tarde en una nube de segunda o tercera generación en Trinity Doradus tendrá en parte átomos que alguna vez pertenecieron a las capas externas de las estrellas monstruo. A escala del cúmulo, el propio conjunto estelar se convierte en un fósil luminoso. La distribución de masas, edades y posiciones de las estrellas que permanecen permite inferir cuánta formación estelar intensa hubo en el pasado y qué fracción de las estrellas masivas ya ha desaparecido. Las estrellas más viejas de menor masa se extienden hacia las afueras, mientras que las más jóvenes y masivas se concentran o se concentraron en el centro. Este patrón observado con detalle ayuda a reconstruir la secuencia de formación y la eficacia con la que el gas original se convirtió en estrellas. Incluso el brillo integrado de la región, visto desde muy lejos, funciona como una especie de eco de luz. La combinación de todas las estrellas y del gas emisor produce un espectro característico con líneas y colores que dependen de la edad media de la población y del nivel de enriquecimiento químico. Si se observa 30 Doradus como si fuera un solo punto, ese espectro contiene información comprimida sobre la intensidad de la formación estelar, la presencia de estrellas muy jóvenes y las huellas de gas ionizado por radiación reciente. En galaxias lejanas donde no es posible resolver cúmulos individuales, se utilizan precisamente estos espectros integrados para descifrar historias de formación estelar intensiva. En ese contexto, R136 y su entorno actúan como una plantilla cercana. Al estudiar las huellas de luz y química de 30 Doradus con gran detalle, se obtiene una referencia que puede aplicarse después a manchas de luz distantes en otras galaxias. Lo que se ve en el vecindario de la Vía Láctea sirve así para interpretar brotes de formación estelar mucho más antiguos o más lejanos. La importancia de estos fósiles no reside solo en el pasado, sino en la capacidad de tender puentes entre escalas. Un arco brillante en la nebulosa, una proporción ligeramente distinta de elementos, una población de estrellas con edades bien medidas, todo eso ayuda a traducir señales borrosas de universos más remotos. En este sentido, 30 Doradus guarda en su textura un alfabeto de formas y colores que permite leer historias de otros lugares. Con el tiempo, el brillo directo de este 136 disminuirá. Las estrellas monstruo que aún existan completarán su ciclo y se convertirán en remanentes invisibles o apenas detectables. Sin embargo, los ecos de su presencia seguirán anclados en las propiedades del gas y en la composición de las estrellas posteriores. La sección siguiente se apoyará en esta idea y ampliará la perspectiva mostrando cómo R136 y su entorno se convierten en un modelo práctico para descifrar regiones de formación estelar en galaxias muy lejanas, donde solo se dispone de un punto de luz integrado y sin embargo se esconden procesos tan intensos como los que alguna vez encendieron la nebulosa de la Tarántula. En muchas galaxias lejanas, regiones equivalentes a 30 Doradus aparecen solo como diminutos parches borrosos de luz. Se pierden dentro de discos más amplios que contienen cientos de miles de millones de estrellas. Desde esas distancias no se distinguen cúmulos individuales como R636, ni burbujas concretas ni detalles finos de filamentos. Sin embargo, la suma de todas las estrellas jóvenes y del gas iluminado produce un brillo integrado muy informativo. En ese brillo va comprimida la historia de una formación estelar intensa y breve. En esta etapa, R136 y su entorno cercano funcionan como modelo de referencia para interpretar esos puntos lejanos. Importa porque al comprender con detalle el vivero de estrellas monstruo más cercano, se obtiene una llave para leer brotes lejanos.
En el caso de 30 Doradus, los telescopios actuales pueden resolver estrellas individuales y medir temperaturas, luminosidades y edades aproximadas. También registran la forma de las cavidades de gas, las conchas de supernova y las zonas con mayor enriquecimiento químico. Toda esa información se combina para construir una imagen coherente del pasado reciente de la región. Esa imagen indica cuánto gas se convirtió en estrellas, cuántas de esas estrellas fueron muy masivas y cuánta energía devolvieron al medio. También muestra cuánto enriquecimiento dejaron atrás en forma de elementos pesados y polvo. Después, la misma imagen se puede integrar de manera artificial sumando toda la luz. Se trata de simular que la región está tan lejos que ya no se puedan separar sus componentes. De ese modo se obtiene un espectro sintético muy parecido al que se observaría en una galaxia distante, con un brote de formación estelar concentrado. Al comparar ese espectro con el brillo real de galaxias lejanas, se tienden puentes entre escalas. Rasgos concretos como la fuerza de ciertas líneas de emisión se vinculan con propiedades medidas en R136. Ocurren relaciones similares con la mezcla de colores azulados y rojizos, que muestra la luz de la región. Esa mezcla refleja la proporción de estrellas masivas, la tasa reciente de formación estelar y el grado de ionización del gas. Así la nebulosa de la Tarántula se convierte en una piedra de roseta astronómica. Traduce la luz global de galaxias jóvenes en historias sobre cúmulos y nubes. La utilidad de este enfoque no se limita al presente cercano. En el universo lejano, muchas galaxias se ven tal y como eran hace mucho tiempo. En algunos casos solo habían pasado unos pocos miles de millones de años desde el inicio del cosmos. En aquellas épocas los brotes de formación estelar intensa eran más frecuentes y probablemente más extremos. Sin embargo, la física básica que gobierna el nacimiento y la muerte de estrellas masivas permanece casi igual. Por eso lo que se aprende en R136, un vivero relativamente próximo y accesible, resulta valioso. Ayuda a imaginar con calma la vida en regiones que hoy solo aparecen como motas casi puntuales. Además, RC136 ofrece un ejemplo de cúmulo joven aún en evolución, donde muchas fases del ciclo conviven. En una misma imagen se reúnen estrellas todavía en secuencia principal, remanentes compactos recientes, burbujas calientes y filamentos fríos que empiezan a reorganizarse. Esa convivencia de etapas permite calibrar modelos que describen cómo cambia el aspecto de una región de formación estelar con el paso del tiempo. Aplicados a galaxias remotas, esos modelos indican si el brote observado es muy joven intermedio o ya en retirada. También sugieren cuánta masa se concentra en cúmulos comparables a R136 y cuánta se reparte en estrellas más dispersas. Mirado desde esta perspectiva, el cúmulo deja de ser un objeto singular en una galaxia satélite. Pasa a ocupar un lugar más amplio como ejemplo de una actividad que se repite en muchos rincones del cosmos. La calma con la que se estudia gracias a su proximidad relativa contrasta con la violencia de los procesos que alberga. También contrasta con la gran distancia hasta las galaxias que ayuda a interpretar. La combinación de datos detallados y modelos suaves convierte a la región en un laboratorio ideal. Permite probar ideas sobre la respuesta de las galaxias a episodios concentrados de formación estelar masiva. En mapas futuros del universo temprano, donde la resolución mejore, será posible identificar zonas cuya luminosidad y composición recuerden a Trinidad Doradus. Entonces, el conocimiento acumulado sobre R136 servirá como guía silenciosa para ordenar esas observaciones en una línea coherente de evolución. En esa lectura comparada, una pequeña diferencia en color o en brillo integrado puede revelar variaciones importantes en la proporción de estrellas jóvenes. Así, un detalle tenue en el espectro de una galaxia remota
Se conecta con procesos muy concretos ya estudiados en la tarántula. R136 ofrece de ese modo una escala cercana para imaginar escenarios que de otro modo quedarían reducidos a números abstractos. La sección siguiente vuelve a un plano más próximo y se centra en el ciclo de materia dentro de 30 Doradus. Cierra el viaje con una imagen amplia donde la nube inicial, las estrellas monstruo, los remanentes y las nuevas nubes quedan unidos en un proceso continuo. En la región de 30 Doradus, el ciclo de materia que rodea a R136 se muestra como una curva completa desde la nube original hasta las nubes futuras que aún no existen. La idea sencilla de esta etapa final es que nada de lo que ocurre en el cúmulo queda aislado. La nube madre, las estrellas monstruo, las explosiones y los remanentes forman parte de una misma secuencia lenta donde la materia cambia de forma, pero permanece en la misma galaxia satélite. Al principio todo es gas frío y tenue, extendido como un velo casi invisible, incrustado en la nebulosa de la tarántula. Ese gas se fragmenta en remolinos, los remolinos se convierten en semillas gravitatorias y las semillas dan paso a protoestrellas enredadas en un enjambre compacto. Más tarde el encendido de la fusión transforma los núcleos densos en estrellas monstruo de vida breve, capaces de inundar de luz su entorno y de abrir burbujas de gas ionizado. Durante un corto intervalo a escala cósmica, R136 se presenta como un corazón azul con un brillo intenso que domina la escena local. En esa fase la materia del cúmulo se reparte entre estrellas encendidas, gas caliente, moldeado por vientos y radiación, y gas más frío que aún resiste en filamentos cercanos. El equilibrio entre esas formas se desplaza cuando las estrellas más masivas agotan su combustible. Las capas se reorganizan, los núcleos colapsan y algunas envolturas se dispersan en supernovas. Una fracción de la masa se hunde en remanentes compactos. Otra sale despedida al medio interestelar en forma de gas en expansión y polvo enriquecido. Cada explosión añade un pulso de energía al entorno, impulsando ondas de choque que viajan grandes distancias. A medida que esas ondas se propagan, comprimen el gas en algunos lugares y lo diluyen en otros, tallando nuevas cavidades y reforzando ciertos filamentos. Con el paso de millones de años, la energía de los vientos y de las supernovas se va disipando. El gas caliente se enfría, el polvo se acumula y las regiones más densas comienzan de nuevo a sentir la atracción de la gravedad. En algunos sectores de 30 Doradus, el material enriquecido se reúne en bolsillos, donde las condiciones recuerdan a menor escala a la nube madre original. Allí los elementos liberados por las estrellas de R136 se mezclan con hidrógeno y helio más antiguos, preparando mezclas químicas nuevas. De esas mezclas nacerán mucho después nubes moleculares secundarias. En el interior de esas futuras nubes, los procesos ya descritos vuelven a repetirse con variantes. Habrá fragmentación, colapso, protoestrellas y encendidos más discretos. Quizá no surjan cúmulos tan extremos como R136, pero las estrellas que aparezcan llevarán en sus átomos la huella de la primera generación de monstruos. Visto en un tramo de tiempo más largo, la materia que una vez formó parte de las estrellas más masivas de R136 termina diluida en una variedad de cuerpos. Una fracción queda atrapada en estrellas de larga vida que cruzan tranquila la secuencia principal. Otra se integra en planetas, lunas y cinturones de pequeños objetos. Otra sigue flotando en el gas difuso, lista para participar en ciclos posteriores de formación estelar. El cúmulo en sí también cambia. Las estrellas masivas desaparecen o se transforman en remanentes mientras que el cúmulo se expande poco a poco por efectos gravitatorios y por la pérdida de masa.
Algunas estrellas se alejan hasta abandonar el grupo original llevando con ella su porción del legado químico. Otras siguen ligadas orbitando en un conjunto más tenue y viejo que el cúmulo joven que se observa hoy. Desde una perspectiva más amplia, 30 Doradus es solo una región activa en una galaxia menor que orbita alrededor de la Vía Láctea. El ciclo de materia que ocurre allí se suma a muchos otros ciclos en otros cúmulos y en otras nubes. Cada ciclo transforma gas en estrellas y estrellas en gas, añadiendo poco a poco elementos pesados. Con el tiempo, esta acumulación de pequeños cambios en muchos lugares convierte al universo en un entorno cada vez más rico en posibilidades químicas. En ese telón de fondo, el nacimiento de estrellas monstruo en R136 representa un episodio breve pero intenso. Condensa en pocos millones de años procesos que en otras escalas tardan mucho más en dejar huella. La nube inicial, el cúmulo azul, las explosiones y las nuevas nubes son capítulos de una misma historia circular. La materia se mueve, se calienta, se enfría y se reorganiza, pero no desaparece. Permanece girando alrededor de centros de gravedad y conservando rastros de su pasado en cada combinación atómica. Al final de este recorrido, 30 Doradus puede imaginarse en calma relativa, con sus filamentos suavemente iluminados y sus cúmulos envejecidos. En su interior, sin embargo, siguen activos los mecanismos que alimentan futuros ciclos. La narración puede ahora detenerse en esa imagen amplia y silenciosa, dejando que el ciclo continúe por sí mismo, mientras el pensamiento descansa en la idea sencilla de una materia que se recicla sin prisa a lo largo de eras cósmicas. En la quietud final de 30 Doradus, el eco de las primeras estrellas monstruo de R136 ya no domina el paisaje. Queda un resplandor más suave repartido entre cúmulos envejecidos, gas tenuemente iluminado y filamentos que se extienden como velos pálidos en el fondo de la galaxia satélite. La idea que permanece es sencilla y calmante. La materia ha pasado por fases de gran agitación, pero termina siempre buscando estados más tranquilos, donde la gravedad y el enfriamiento encuentran un equilibrio temporal. La nube madre, que alguna vez fue fría y densa, se convirtió en cúmulo azul, en supernovas, en burbujas y ondas de choque. Ahora gran parte de ese material se reparte en nubes fragmentadas, en estrellas jóvenes de menor masa y en remanentes silenciosos que orbitan sin prisa. Sobre ese escenario el gas va perdiendo lentamente el exceso de energía y el ritmo de las transformaciones se hace más pausado. Las cavidades excavadas por los vientos se redondean, las conchas de supernovas se difuminan y el fondo interestelar recupera una textura más uniforme. Las huellas químicas de las estrellas monstruo siguen presentes pero no exigen atención constante. Se integran en la composición de nuevas nubes y se diluyen en el tejido de la galaxia. Desde una mirada lejana todo se resume en un brillo suave sin aristas. Cada átomo que alguna vez estuvo en el corazón caliente de una estrella muy masiva forma ahora parte de un entorno más sereno. Puede orbitar en una estrella tranquila, descansar en un grano de polvo frío o flotar en una corriente de gas tenue. El ciclo continúa, pero lo hace a un ritmo largo adecuado para el descanso. En esa imagen amplia 30 Doradus no es un estallido congelado, sino un mar de procesos que se ralentizan, se mezclan y se calman. La narración puede detenerse aquí en esta fase de quietud relativa, dejando que el pensamiento se quede con la sensación de un universo que respira despacio, reciclando su materia una y otra vez en un vaivén muy largo y muy suave.